Esta es una producción de Grupo Fórmula. Damos la bienvenida al maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Y hoy le pido que opinemos, o que él opine desde luego, él es el abogado, sobre el tema migratorio. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos viviendo? Leo, bienvenido. Bienvenido, gracias Pepe. Pues, ¿qué te puedo decir? Buenas noches primero a ti y a todo el público. Y yo quiero mandarle un mensaje al público que nos está escuchando de que tratemos de entender la dimensión humana de lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur. Fíjate, hace unos meses en el Centro Cultural de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, se presentó una experiencia de realidad virtual que hizo Alejandro González Iñárritu, que se llamaba Carne y Arena. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad te quiero decir que me marcó profundamente esa experiencia, porque lo que hacía es que tú entrabas durante 6 minutos a un cuarto y con realidad virtual te hacían experimentar un cruce fronterizo de un migrante indocumentado de México hacia Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que implica el calor, ¿no? El calor agobiante, la arena quemante, y desde luego del otro lado pues la patrulla fronteriza persiguiéndote con esos mastines, esos perros desgraciados que tienen, ¿no? Y bueno, no te puedo realmente, Pepe, transmitir el miedo, la adrenalina que uno siente con esta experiencia de pasarse como indocumentado, que viven de manera real muchos de nuestros paisanos que pasan de México a Estados Unidos, ¿no? Esta exhibición, con todo y todo, uno sabía que finalmente era una realidad virtual y que al final de los 6 minutos, ¿no?, le iban a quitar uno los cascos, etcétera, y iba a salir a la Ciudad de México. Pero con todo y todo, realmente te quiero decir, Pepe, una experiencia tremenda. Bueno, eso que le pasa a los mexicanos en Estados Unidos, ahora le está pasando a los centroamericanos, a los haitianos, a los cubanos en nuestra frontera sur, ¿no? Las escenas que hemos visto han sido tremendas, Pepe. ¿Pero quién trata peor a los migrantes? Nosotros. ¿Estados Unidos o México? Nosotros, Pepe. Y qué pena decirlo, porque, a ver, te quiero decir, los agentes de la patrulla fronteriza también son unos perros, no son ningunas damas de la caridad, ¿no? Pero bueno, tienen mucha experiencia y tienen ya desarrollado varios protocolos para respetar los derechos humanos, y sobre todo porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, incluyendo a la Iglesia Católica, que pues presionan a la patrulla fronteriza para que se respeten los derechos humanos de aquellos mexicanos que están tratando de pasar hacia Estados Unidos. No estamos viendo eso en México, Pepe. Esa es realmente una grosería. A mí me siento realmente me da vergüenza ser mexicano cuando veo estas escenas de tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, tratando de esa forma a los migrantes que están tratando de pasar a México. Por cierto, la gran mayoría de ellos no se quiere quedar en México. La gran mayoría se quiere cruzar México para para ir a hacer el segundo cruce. Hay algunos que quieren llegar a la frontera norte, es decir, a la zona norte del país, donde ciertamente corren peligro, es cierto, por parte de las operaciones de los grupos delincuenciales, pero que quieren quedarse a trabajar en México porque saben que hay trabajo en México. Hay algunos que sí, efectivamente, y ha habido, por cierto, varios haitianos que ya se han integrado ahí en Tijuana, ¿no? He tenido oportunidad de verlos. Hay trabajo, bueno, pues que se queden ahí y que trabajen. Hay que ser humanos con esta crisis. Hay otros que efectivamente lo único que quieren es cruzar territorio nacional para llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero las escenas que hemos visto, Pepe, dejan mucho que desear de las autoridades mexicanas. Escuchaba yo el otro día a Tonatiuh Guillén,
que fue el primer comisionado del INAMI, un académico que yo respeto muchísimo. Fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, conoce el tema a fondo. Tipazo, es realmente de primera, que decía que también esto es consecuencia de la militarización de la Guardia Nacional y también del INAMI. Yo no sabía que al INAMI también lo estaban militarizando y estaban metiendo cuadros militares ahí. Y insisto, pues, ¿para qué están entrenados los soldados? Pues los soldados están entrenados para enfrentar al enemigo. Y si ellos ven enfrente a pues una horda de migrantes que viene, algunos de ellos empiezan a lanzar botellas, palos, piedras, pues los soldados están entrenados pues para enfrentarse a eso, ¿no? No son policías antimotines o granaderos, ¿no? Y muchos hemos visto pues estas escenas de donde los golpean, los patean, ya los tienen sometidos en el suelo y los siguen pateando, cómo los agravian, cómo les sueltan una serie de groserías. Y bueno, pues quizá lo más patético, Pepe, el tema de cómo muchos de estos migrantes vienen con sus hijos, vienen con menores de edad, ¿no? Y los niños van llorando y hemos visto también escenas de señoras que dicen, me están quitando a mi hijo, no se lleve a mi hijo, en fin, ¿no? Yo le quisiera decir hoy al público que imaginemos esas mismas escenas, ¿no? Pero que fueran de mexicanos tratados de esa forma por parte de un cuerpo militarizado de Estados Unidos. ¿Qué estaríamos diciendo, Pepe? ¿Cómo estaríamos reaccionando los mexicanos? No podemos tener la hipocresía de decir, eso no se vale cuando se trata de mexicanos, pero sí se vale cuando los mexicanos así tratamos a los centroamericanos y a los caribeños, Pepe. ¿Cuál es la solución desde tu perspectiva? No, yo lo tengo clarísimo, Pepe. La solución, fíjate, México dejó de ser un país expulsor de migrantes hacia Estados Unidos en la medida en que la economía mexicana empezó a crecer y a generar trabajos, oportunidades, pues mucha gente dejó de irse de emigrar hacia Estados Unidos. Yo creo que la solución desde luego es de largo plazo y pasa por abrir las economías, firmar tratados de libre comercio, invertir en las zonas, es decir, dar las condiciones, Pepe, para que la gente se quede en sus países, porque la gente se quiere quedar en sus países. En eso tiene razón el presidente López Obrador. En lo que sí no tiene razón es que pues sembrando, o sea, llevando arbolitos y sembrando arbolitos se va a solucionar esto, ¿no? Yo creo que acá sí se necesita una solución muy clara de ponerse de acuerdo entre Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe para darle salida a estos migrantes desde un punto de vista humano, Pepe. Pensemos que son seres humanos y que no podemos tolerar que nosotros tratemos así a ellos cuando nosotros no queremos que nos traten así a los mexicanos allá en Estados Unidos, Pepe. Gracias, Leo. Gracias como Pepe. siempre. Buenas Los noches. minutos de opinar. Buenas noches. Feliz Año Nuevo, por cierto. Gracias, feliz Año Nuevo. Por cierto, a lo mejor González Iñárritu debería de hacer, para redondear el comentario, una nueva experiencia de cómo vivirían los centroamericanos un cruce de Guatemala hacia México, ¿no? Sería interesante, Pepe. Habrá que proponérselo. Híjole, pero sí, los que pueden ver esa experiencia de carne y arena, yo la recomiendo mucho, no sé si siga estando vigente, pero sí es una experiencia que cambia la vida, ¿eh? Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe, buenas noches. Adiós, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.